qué pasa cuando una planta entra en estrés hídrico? Se cierran los estomas para no perder más agua. Es una reacción como ser vivo de protección, y con los estomas cerrados no entra CO2, y por ende sin CO2, aunque tenga agua, pues no va a poder producir los carbohidratos, que son los que ayudan a la planta a crecer y a producir frutos a través de la fotosíntesis. Entonces, cuando entra en estrés hídrico la planta, definitivamente los niveles de producción bajan, ¿no? Ahora, el reto principal que enfrenta la agricultura en todo el planeta es, en este siglo, alimentar a cerca de 3.000 millones de habitantes adicionales, mientras que se reducen la emisión de gases de efecto invernadero, se preserva la biodiversidad y también mejoramos el bienestar rural. Todo esto, obviamente, el crecimiento se va a ver más en países en desarrollo que en países ya desarrollados o en zonas desarrolladas. Les invitaría a todo tu auditorio también a que investiguen sobre el concepto de huella hídrica, que es el volumen de agua que hace falta fresca para producir alimentos o insumos del día a día, como una papa que necesita 25 litros, o un par de pantalones de vaqueros o jeans de cerca de 4.000 litros que hace falta para producirlo, y sensibilicémonos sobre todo ese volumen de agua fresca que se va a la agricultura. Realmente el 8 de cada 10 litros que usamos para regar se usan con métodos muy ineficientes, como es la inundación o el rodado. En realidad el agua se convierte en muchas cosas más. Cuando ustedes le dan el agua a un agricultor, el agua se convierte inmediatamente en trabajo para su familia, en trabajo para sus trabajadores, para sus proveedores, para comerciantes, para transportistas, pero lo más importante y lo más bonito de esta actividad a la que nos dedicamos los agricultores es que se convierte en alimentos que finalmente van a dar a la población. Entonces, cuando hablamos del tema del agua, no podemos verlo de manera aislada, con el agua como un ente. No, finalmente toda la actividad productiva tiene que ver con alimentos que se van a dar a la población. Y por otro lado, si hablamos del agua para uso urbano, también tiene que ver con que va a dar finalmente a la población el agua. Entonces, ya sea por la ruta de los alimentos o por la ruta del agua para uso humano, es finalmente el objetivo de la población. Y es en esos dos caminos donde tenemos que buscar las eficiencias y el uso de la tecnología, tanto en el uso agrícola como en el uso público urbano. Solamente el 0.71% del agua del planeta tiene la calidad suficiente para ser usada por el humano. Es decir, menos del 1% del agua que hay en el mundo es utilizable para la humanidad. Y ahí no acaba el problema, sino que aparte de que hay poquita, pues está mal distribuida. Como bien comentó Guillermo en su introducción, y ayer lo decía la senadora Beatriz Paredes, tenemos zonas del país donde llueven más de 5.000 milímetros anuales, como que es en el sur-sureste, y tenemos zonas donde llueve de 40 a 200 milímetros anuales, que es donde nos encontramos nosotros. Yo no creo que vaya a haber una guerra por el agua. Agua hay suficiente, existe la tecnología, ya está en los niveles de costos donde podemos utilizarla para resolver los problemas de la humanidad, pero también creo que esto requiere del concurso de todos. O sea, esto no se va a solucionar con el esfuerzo del sector agrícola, o no se va a solucionar con el esfuerzo del sector público nada más. Necesitamos el concurso de todo mundo, necesitamos el concurso de la iniciativa privada, de productores, de todos tamaños. Necesitamos el concurso del gobierno, de la academia y de la sociedad sobre todo, para resolver el problema del agua. Este problema no es un problema que se pueda resolver de manera unilateral, digamos. ¿Qué vamos a hacer como ciudadanos, como agricultores, como industriales, es decir, todos los sectores que usamos el agua en nuestra cuenca? Tenemos que involucrarnos más. Si estoy en mi casa, a lo mejor puedo implementar un sistema de cosecha de agua de lluvia. Si yo empiezo a usar menos agua
de la red municipal, por ejemplo, quiere decir que habrá más agua para otros usos. Tengo que saber qué está pasando en mi cuenca. Tenemos que incentivar los proyectos de reforestación, porque claramente cada gota de agua que dejemos de sacar hoy, usar estos sistemas tecnificados que hablaba hace un momento tanto Antonio como Ernesto, todo eso va a abonar a darnos más tiempo. La Ciudad de México ya está hablando, Naciones Unidas y también el sistema de aguas, que para el 2030, a la vuelta de la esquina, en menos de una década, México le podría ocurrir lo que se está llamando el día cero, el día que se tenga que racionar el agua porque ya no hay agua para los ciudadanos. Y ahí estamos hablando simplemente de uso público urbano. Tenemos que reducir lo que algunos de nosotros llamamos el analfabetismo hídrico. La gente tiene que entender mejor de dónde viene el agua, a dónde se va, por qué la tenemos que tratar, cómo la podemos reusar, porque esa es la única respuesta que tenemos para enfrentar a esta crisis, no nada más en el campo, sino que la sociedad en general está enfrentando. Gracias, Guillermo. Gracias, Luis. Es cierto que sacar agua del subsuelo es complicado. La medida en que tú transfieres tecnología al productor, al agricultor, y con la misma área tú puedes producir más, pues sin duda va a ser un beneficio económico para el agricultor, porque va a tener una mayor rentabilidad, pero también va a tener un beneficio con el ambiente. Por eso hace un rato hablábamos que la productividad no solo es entendida por un producto que genere mayor rendimiento por hectárea, sino es entendida como el conjunto de soluciones integradas que nos permitan no solo hablar de productividad, sino de mejoras con el medio ambiente, que la sustentabilidad es un pilar fundamental para garantizar la permanencia y el crecimiento de toda la cadena productiva. Estamos hablando de las empresas, estamos hablando del agricultor, estamos hablando del canal. Es quizás el camino para poder crear valor, y yo creo que aquí es muy importante la sustentabilidad entendida como la habilidad para generar prosperidad económica, social, ambiental. Entonces ya no es un tema simplemente de ser sustentable siendo más productivo, sino cómo soy más productivo combatiendo también los desafíos que hoy enfrentamos a nivel agrícola. Yo creo que tiene que ser un esfuerzo entre la empresa privada y el sector público, en donde masifiquemos la difusión de la tecnología a los pequeños agricultores. Sin duda nosotros estamos hablando que alrededor del 80% de nuestros agricultores son pequeños, entonces el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer como compañías, uno, es soluciones a la medida para ese segmento. Yo creo que no es lo mismo lo que necesita un agricultor grande a un agricultor pequeño. Producir más alimentos que son seguros, nutritivos y con bajo impacto en el medio ambiente, con beneficios. En una población que no deja de crecer, la sostenibilidad en el campo es producir más alimentos que son seguros, nutritivos y con bajo impacto en el medio ambiente, con beneficios, como dije, a la sociedad y a la economía. El bienestar animal es una práctica fundamental para la sostenibilidad, porque el buen trato a los animales asegura que estén sanos y cómodos, lo que diríamos que son vacas felices y ganado feliz en general de todas las especies. Sustentabilidad se puede definir como, en general, aprovechar y utilizar los recursos que tenemos para producir lo que necesitamos hoy, sin comprometer el futuro, o sea, conservando los recursos para que sean disponibles también para producir en futuro. La verdad es que el tema de la sustentabilidad es un tema global y hay varios países o regiones del mundo que se están moviendo de forma muy rápida en esta dirección. Europa seguramente con temas legislativos importantes, Estados Unidos, pero la verdad, siendo un tema global, esto está impactando a México también. México es un gran país agropecuario, es el número 8 o 9 al mundo. Entonces yo no diría que en este momento México está en la primera posición, pero luego muchas de las iniciativas que están haciendo en varios mercados van a llegar a México. Bueno, blockchain es una herramienta avanzada que se puede usar para resolver un tema que es un tema que cada vez es más importante. Lo que pasa es que el tema de la sustentabilidad no es un tema importante solo para los productores. Es para los productores porque es un tema importante para los consumidores. Hoy los consumidores globales son cada vez más informados, más interesados
están cada vez más al pendiente del tema de la sustentabilidad. Se empiezan a ver productos que en su etiqueta indican la huella de carbono, indican el origen, indican cómo se logró producir un determinado cultivo. Entonces, sí es importante para el consumidor, es importante para los productores, las grandes empresas de distribución de productos alimentarios, Walmart, pero también de producción, Nestlé, Heineken, PepsiCo, que sea. Y entonces, si es importante para esta empresa, empieza a ser relevante para el productor. Y obviamente para garantir la comunicación adecuada al consumidor, tenemos que rastrear, tenemos que trazar todo lo que pasa. Y blockchain seguramente es una tecnología que varias empresas están analizando como una oportunidad. Ustedes y por ustedes hoy día seguimos creciendo, y si lo hemos demostrado, hay un entendimiento y sobre todo mucho más apertura en cuanto a poner en la mesa por los argumentos que el propio Tratado de Libre Comercio, el Telecam, pues de alguna forma nos asiste. Entonces creo que las cosas se van resolviendo. Esto pues tiene mucho que ver, o el ámbito donde se discute es en el Departamento de Comercio, pero te agregaría que la relación que tenemos con el Departamento de Agricultura, con el secretario Bilza, con el cual me conozco hace muchos años, pues tenemos una conversación muy fluida. Yo creo que en lo que va del año hemos tenido 5 conversaciones y estamos programando actividades conjuntas, trilaterales, para antes de terminar el año, con ese fin. Entonces, yo creo que el diálogo es absolutamente diferente. Vemos con optimismo que hay mucho más entendimiento, mucho más apertura. Hay temas que definitivamente vamos a defender con nuestros argumentos, y en términos generales nos asiste la razón, y no hay por qué, pienso yo, temer en que se revierta otra vez lo que ya se ha ganado. Entonces estamos optimistas. No deberíamos preocuparnos respecto al acceso y la capacidad productiva nacional. Lo que está claramente afectando, y eso no tiene nada necesariamente que ver directamente con la capacidad productiva de nuestro país, que tiene un potencial para seguir creciendo sin duda, sino más bien es el poder adquisitivo y el impacto que ha traído consigo el COVID, porque efectivamente se ha incrementado el número de pobres y la pobreza extrema por el impacto de la pandemia. Y en ese sentido, bueno, pues está trabajando, el gobierno lo está haciendo para hacer, equilibrar y sobre todo asistir a aquellos que desafortunadamente por razones de la pandemia pues no han tenido el acceso o garantizar la seguridad alimentaria. Bueno, pues en tanto no se invierta o que no se invente una nueva forma de producir alimentos en el mundo, la participación del agricultor, del campesino, del pescador seguirá siempre siendo fundamental, y pues lo necesitamos para garantizar la alimentación. Entonces la Secretaría de Agricultura los ha venido acompañando, lo seguirá haciendo permanentemente, porque estamos convencidos de que gracias a ustedes y por ustedes hoy día seguimos creciendo. Y si lo hemos demostrado que crecemos inclusive en años tan complejos y con tanta incertidumbre como ahora, seguro que lo vamos a hacer mejor en los próximos años. México tiene una vocación agrícola, una vocación rural, la vamos a seguir sosteniendo, y hay que sentirnos orgullosos de ser parte de este sector, porque es el sector que por naturaleza seguirá jugando un papel muy importante en el presente y sin duda en el futuro con mucho más preponderancia.